¿Cómo les fue de sus vacaciones? Pues, ¿qué le podemos decir, profe? Aquí andamos. Ánimo, ánimo, ya estamos en la última recta. Son 2 meses, casi ya para terminar. Terminamos otro curso en línea. Entiendo que está complicado, que la verdad, con esto incluso hasta de los paros, nos retrasa demasiado, pero bueno, ni modo, hay que seguir. Empieza una nueva recta, empieza algo más, algo cambiante. Ahorita con presentaciones, el día de hoy vamos a visualizar la primer exposición del equipo 1. De ahí vienen más. Se acerca, pues, estamos pensando en 2 semanas, perdón, el primer examen parcial para que vayan repasando, vayan recopilando toda esa información que hemos estado tratando y de alguna manera puedan repasarlo. Entonces, ¿qué más viene? Pues vienen algunas tareas. Espero estén descansados ahorita con lo que me hizo el comentario el compañero. Espero que no afecte demasiado. Yo precisamente evité dejar tarea esta semana. eh, y que bueno, también pues no significa que sea la única materia. A lo mejor otros compañeros, otros profesores sí encomendaron tareas. Espero no sea tanto así. Pero vienen tareas, compañeros. Yo creo que estamos hablando la próxima semana. Empezamos con estas tareas. ¿Qué más? ¿Qué más viene, compañeros? Pues bueno, tendremos que hablar ahorita de aspectos de contratos. Nos quedamos pendientes, creo que en compraventa. Estos sí, compañeros, temas que hemos referido o que se han visto relevantes a contratos, por ejemplo, compraventa, ya se debieron ver en materia de contratos civiles. Ahí básicamente vamos a retomar, no tanto más bien no vamos a retomar o reiterar algunos casos, porque si no sería perder tiempo. Lo que vamos a ver son algunos detalles que son específicos a cada tipo de contrato en materia mercantil, no tanto en materia civil. ¿Por qué? Porque ya vienen incluidos. Lo que tenemos que hacer es desprender, tenemos que distinguir estos tipos de contratos que son diversos, que son apartes. Entonces, eso es lo que se nos viene, lo que viene referente a los contratos. Y bueno, ojalá en esta nueva dinámica ustedes ya tengan mayor participación. Entonces, voy a dar la palabra a las compañeras para que compañeras y compañeros que integran el equipo 1 están presentes, compañeros. Sí, profesor. Sí, así es, aquí somos. Perfecto. Entonces, para que tomen la palabra, culminando, vamos a pasar lista y esto sería entonces el día de hoy. Adelante, por favor, compañeros. Bueno, bienvenidos a esta bella mañana, compañeros. Buenos días. Venimos presentando el tema de compraventa de plaza a plaza, integrado por Gaona Mancera Ana Laura, Gómez González Daniela, López Díaz Daniel y yo, su servidor, García Galindo Luis Ángel. El primero en tomar la palabra será Gaona Mancera Ana Laura. Buenos días a todos. Cabe señalar que a nosotros nos costó un poco de trabajo encontrar información al respecto. Entonces, esta es un poco breve, sin embargo, vamos a tratar de que sea concisa. Vamos a hablar del concepto de la compraventa, de sus características. Después nos vamos a ir a la venta internacional para pasar a los tipos y formas de contratación, donde vamos a tocar el punto de los 5 terms. La compraventa se trata de un contrato que surge cuando las mercancías son trasladadas de una localidad a otra. Intervienen cláusulas como el lugar de entrega, cobertura de riesgos y pago de gastos. Un concepto que encontramos es el que pueden ver en pantalla, que nos dice: contrato concerniente a la adquisición de bienes en las que la entrega de las mercancías vendidas no se produce en el mismo establecimiento del vendedor. De ahí pasamos a la compraventa internacional, que
pues, ¿qué es lo que encontramos un poco más con similitudes al tema y en el que nos vamos a basar para darles las características? Y esta tiene influencia de los proyectos como las Unidetroit, que ya hemos visto en clases pasadas, como la Convención de la Compraventa Internacional de Objetos Muebles que se dio en La Haya en 1964, dando paso a la celebrada en Viena Convención sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, a la cual se suscribió nuestro país previa aprobación de la Cámara de Diputados, y fue esta publicada el 17 de marzo de 1988 en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, yo soy López Díaz, espero que todos tengan buen día. Yo les voy a hablar acerca de los elementos del contrato. Con lo que ya les escribió mi compañera de la Convención sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, podemos destacar que los elementos que distinguen a un contrato o este tipo de contratos son A, los reales o personales, que se traduce como un comprador y un vendedor. También se distingue el objeto, que este se divide en directo e indirecto. El directo consiste en la transmisión y el dominio de una cosa y en pagar el precio cierto y en dinero. El indirecto se traduce de dos maneras. Uno, como la cosa o el derecho que el vendedor se obliga a transmitir. Y dos, la presentación a cargo del comprador. En este caso es el precio que debe ser cierto y en dinero. También nos encontramos con el consentimiento. Se da únicamente después de la aceptación por escrito por parte del comprador. Esto lo podemos encontrar en los artículos 12 y 18 de la ley que ya les mencioné, que es la Convención sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías. Ahí lo podemos encontrar, si te los voy a leer. Artículo 12. No se aplicará ninguna disposición en los artículos 11 del artículo 29 ni de la parte 2 de la presente convención que permita la celebración, la modificación o la extinción por mutuo acuerdo del contrato de compraventa, o la oferta, la aceptación o cualquier otra manifestación de la intención se haga por procedimiento que no sea escrito. En el caso de que cualquiera de las partes tenga su establecimiento en un estado contratante que haya hecho una declaración con arreglo en el artículo 96 de la presente convención. Bueno, también encontramos la capacidad, que tendrán capacidad para contratar quienes se encuentren en los supuestos del artículo 1 de esta misma ley. Se los voy a leer. Artículo 1. La presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de las mercaderías entre las partes que tengan establecimientos en estados diferentes. A, cuando esos estados sean estados contratantes, o B, cuando las normas de derecho internacional privado sean aplicables a la ley de un estado contratante. Por último, también tenemos la forma, que está establecida en los artículos 14 a 24. Y por último, las formas de terminación de un contrato. En el artículo 29 de la ley nos da dos supuestos en las que puede extinguirse un contrato. A resumidas cuentas, estos artículos nos hablan del por mutuo acuerdo, y si lo anterior se estipula por escrito, no se podrá extinguir otra forma que no sea por escrito. Por su parte, el artículo 71 se establece que el cumplimiento podrá hacer que cualquiera de las partes difiera del contrato. Las características de este tipo de contrato son que es bilateral, es decir, da derechos y obligaciones a ambas partes. Es nominado, tiene denominación en la ley que ya les cité. Es oneroso porque genera derechos y gravámenes a ambas partes. Conmutativo porque esos derechos y obligaciones se estipulan al firmarlo. Es instantáneo también porque se cumple al momento en el que se celebra. También es translativo de dominio, una o ambas partes se ceden sus derechos. También es real, se constituye con la entrega de cosa, y por último es formal, es decir, que requiere una forma escrita. Buen día, compañeros. A continuación yo les voy a hablar sobre la CFI o la Corporación Financiera Internacional. ¿Pero qué es la Corporación Financiera Internacional? Es una institución financiera creada por el Banco Mundial. Su principal función es el crecimiento de empresas privadas productivas en los países miembros en proceso de desarrollo a través de asesorías y apoyo financiero.
Se encuentran 189 países aliados a la Corporación Financiera Internacional, entre los cuales voy a mencionar algunos. Tales lo son Albania, Brasil, Bulgaria, Costa Rica, Estonia, Etiopía, Tailandia, República Eslovaca y el que a nosotros nos concierne, México, cuya integración fue el día 20 de julio de 1956. ¿Cuál es la forma de trabajo de CFI? Invierten en empresas a partir de préstamos. Disculpa, compañera, ¿podrías pasar de diapositiva? Bueno. Invierten en empresas a partir de préstamos, inversiones de capital, títulos de deudas y garantías. También moviliza el capital de otros prestamistas e inversiones a través de participaciones crediticias, préstamos paralelos y otros medios. Asesoran empresas y gobiernos para fomentar la inversión privada y mejoran la inversión. Hablando específicamente de México, el representante de la CFI, Ari Naim, junto con el ex senador Cristóbal Arias Solís, trabajaron en desarrollar el campo de la región del Bajío, considerando el granero de México como una importante producción de berríes, agave, cereales y granos, así como cerámicos, vacunos, porcinos y avícolas, entre otros, además de ser el sistema urbano, alimentario y económico más dinámico del país, con acceso directo a 10 millones de mexicanos. Ahora pasaremos a los tipos y formas de contratación. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué son las Incoterms? Y es que estas son las reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales. Nos señalan reglas de aceptación para las condiciones de entrega de mercancía. Hemos de mencionar que aquellos que se emplean para el transporte marítimo. Sin embargo, existen muchas más. Por ejemplo, ex-works, que podría traducirse como ex-fábrica, que encontramos igual mencionada como ex-factory. Esta es la Incoterm, que implica menores obligaciones, costes y riesgos para el vendedor, ya que entrega la mercancía al comprador en sus propias instalaciones. Ni tan siquiera es responsable de cargar la mercancía en el medio de transporte, generalmente camión, que envía el comprador. Es el único Incoterm en el cual el vendedor no realiza el despacho de exportación. Sin embargo, ex-works ofrece el menor nivel de servicio de todos los Incoterms, lo cual representa una pérdida de competitividad frente a otras empresas, así como posibles ingresos adicionales derivados de una buena gestión logística internacional. Aconsejable para empresas exportadoras con muy poca experiencia internacional y que realizan operaciones de grupaje, cajas, palés, de poco volumen, en las que el comprador envía un camión a recoger la mercancía a las instalaciones del vendedor. Ex-works también puede utilizarse en operaciones entre países de una zona intracomunitaria, por ejemplo, la Unión Europea, en la que no hay aduanas. En estos casos, el vendedor debe obtener un documento que justifique, a efectos fiscales, la salida de la mercancía de territorio nacional. Este documento puede ser una copia del documento de transporte o el albarán de entrega del transportista firmado por el destinatario de la mercancía. No es conveniente utilizar de forma habitual este Incoterm, ya que en muchos casos será preferible utilizar FCA. Y eso nos lleva a lo siguiente. También tenemos el Free Alongside Ship o FAST, que significa franco al costado del buque. Este es un Incoterm que se utiliza únicamente para transporte marítimo. El vendedor entrega la mercancía al costado del buque o al calce de los medios de manipulación de carga, grúas, cintas transportadoras, etc., en el muelle del puerto de embarque que ha sido designado por el comprador. Es un Incoterm de uso limitado para productos básicos y productos a granel que no se embalan y no pueden individualizarse, tales como madera, cereales, minerales, productos siderúrgicos, etc. La entrega se realiza en aquellos puertos que tienen terminales especializadas para este tipo de productos.
Si la mercancía se transporta en contenedores, deberá utilizarse FCA, ya que los contenedores no se dejan al costado del buque. El despacho de exportación lo debe realizar el vendedor. Normalmente es preciso realizar el despacho antes de colocar la mercancía al costado del buque. Cuando se utiliza FAS, el comprador, que es el responsable de la carga de la mercancía en el buque, debe conocer muy bien cómo funciona el puerto de embarque, ya que es allí donde, si los hay, pueden presentarse problemas. También tenemos LAB o FOB, es Free on Board, que también se traduce como franco a bordo. Este es uno de los Incoterms históricos y uno de los que más se utilizan conjuntamente con SIF, que a continuación ya más adelante se les va a explicar, que se utilizan más que nada para transporte marítimo. Es cuando el vendedor entrega la mercancía poniéndolo al bordo del buque, en el puerto designado por el comprador. Los gastos de la terminal de embarque y el despacho de exportación van por cuenta de este vendedor. Además, este debe utilizarse cuando el transporte marítimo se realiza en un régimen de carga general. También es el caso de las mercancías cuya carga compleja y puede traer un cierto riesgo. Por ejemplo, la maquinaria pesada que se utiliza para las construcciones, por lo que es preferible que la carga de esta mercancía a bordo la realice el vendedor. Asimismo, también cuando la mercancía viaje en un contenedor y por transporte marítimo, las reglas Incoterms del 2010 aconsejan utilizar CFA en vez de FOB, ya que los contenedores que se entregan habitualmente en una terminal no son cargados en el buque, pero los cambios en las prácticas comerciales de los puertos, así como la importancia de la logística como argumento, han hecho que este Incoterm se vaya sustituyendo progresivamente por otros como CFA, CFR o CIF incluso. Pasando al siguiente punto, tendríamos a CNAIF, Cost and Freight, o lo que viene siendo en español, coste y flete. Este Incoterm lo que cambia es que la entrega de la mercancía se produce cuando ésta se pone a bordo del buque del puerto de salida, al puerto de salida, perdón. El vendedor asume también la contratación y el coste de flete hasta el puerto de llegada. Por lo tanto, es diferente el punto en el que se transmite el riesgo de transporte o puerto de embarque del punto hasta que el vendedor asume los costes de transporte. Los gastos de terminal en el puerto de embarque y el despacho de exportación son por cuenta del vendedor. La única diferencia con respecto al Incoterm CIF es que coste y flete, el vendedor tiene la obligación de contratar un seguro de transporte. Coste y flete es un Incoterm de uso exclusivamente marítimo que debe utilizarse preferentemente cuando el transporte marítimo se contrata en régimen de carga general o para graves volúmenes de carga. Para mercancías que se transportan en contenedores es preferible utilizar los Incoterms como FCA o CPT para que los contenedores no entregan a bordo de los buques, sino en los terminales de los puertos. Con SIF, coste, seguro y flete, para mi mal inglés, es una Incoterm la cual entrega la mercancía que se produce cuando ésta se pone a bordo del buque en el puerto de embarque. Si bien el comprador asume también la contratación y el coste de transporte marítimo hasta el puerto del destino, por lo tanto, es diferente el punto en el que se transmite el riesgo de transporte del punto hasta el cual el vendedor asume los costes del transporte. Los gastos de terminal en el puerto de embarque y el despacho de exportación son por cuenta del vendedor. A diferencia del Incoterm CFR, el vendedor está obligado a contratar un seguro de transporte que cubra, como mínimo, el trayecto desde el puerto de embarque hasta el punto de destino, por un valor del 110% del precio del contrato. El beneficiario de este seguro, y por tanto, el que tendrá que solicitar las indemnizaciones a la compañía aseguradora en caso de siniestro, es el comprador. SIF ha sido históricamente un Incoterm muy utilizado, ya que, además de situar la mercancía en el país del comprador, el valor SIF
es el que se utiliza en la mayoría de las aduanas para aplicar los aranceles e impuestos a la importación, lo cual facilita el despacho aduanero en el país de destino. CIF se utiliza exclusivamente con transporte marítimo y, generalmente, para carga general o convencional, tanto para productos de consumo de valor medio como productos industriales de valor elevado. Si la mercancía viaja en los contenedores, las reglas Incoterm aconsejan utilizar ZIP. Por último, les mostramos una tabla que encontramos donde se muestran los Incoterms utilizados hacia 2020 y se puede observar un poco de cómo en cada uno, dependiendo de distintos rubros como el embalaje, la carga, el transporte, quién lleva el coste y el riesgo. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, compañeros. La verdad, fue una presentación que me agradó bastante. Se hizo uso de la misma presentación, muy visual. Me agradó esta forma. La sintetización de los temas es muy buena, muy amena. Lo que yo creo que algunos otros compañeros estamos a lo mejor en confusión de estas, ¿cómo se llama? Terminología extranjera, sobre todo por el inglés, y que confunden, ¿no? Un poco, pero ahí no los voy a presionar demasiado, ahí estoy de acuerdo en cómo lo sintetizaron. Aquí a lo mejor hubo un poco de dispar en la organización, pero es normal, para mí es algo muy normal, tratándose del primer equipo, y sobre todo porque se hizo muy bien. La verdad me gustó, me agradó la organización que fueron tomando. Ahora, compañeros, en general, vamos a tratar de dar lectura al tríptico que nos hicieron llegar sus compañeros. ¿Por qué? Porque también vamos a tratar este tema. Posteriormente, yo voy a dar esta ampliación de breves temas porque sí son importantes, porque también repercuten a un contrato que es el más usado a nivel mundial y fue usado para la economía internacional, que es la compraventa. Entonces, vamos a tratar de darle mayor amplitud en su momento, ya al hablar de los tipos de compraventa, en específico de plaza en plaza. Los Incoterms y las Unidroid son temas especialmente importantes para la economía, el derecho mercantil, y también en su momento se hará una breve mención. En general, compañeros, les agradezco su presentación. Me gustó mucho. Pusieron un buen eh, estabilizador, un buen parámetro para sus demás compañeros en lo consecutivo, y por tanto, pues bueno, tienen una muy buena organización. Les comento. La calificación se los voy a hacer llegar por medio de la compañera que me hizo favor de llegar el tríptico. ¿Qué más? ¿Qué más? Solo aquí me quedó un tema, compañera Daniela. Estaba, me parece que registrada en el equipo 4, ¿no? ¿O fue error de su servidor? No fue error porque yo estaba con ellos desde el principio. Ah, ok. Hay otras Danielas en el grupo. Sí, no sé si, nada más que usted lo tenía aquí en el equipo 4, pero bueno, esto ni modo, no hay problema, ya lo hice el corrección. Y bueno, entonces, compañeros, tenemos dudas, compañeros, algo más que quieran comentar o algo que quieran acotar. Bueno, entonces vamos a pasar lista. Eh, un buen inicio de ahorita de la semana, y sobre todo ya de la última recta. Vamos a comenzar. Albir de Olmos. Presente. Gracias.